Para el lunes 29 de diciembre de 2025, tomamos lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Se lee así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y les llama la atención, les recuerda que cuando él se dirigió hacia ellos para anunciar el testimonio de Dios, no lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría. Y llama la atención porque Saulo de Tarso fue un hombre estudiado, un erudito, sabía idiomas, tenía conocimientos filosóficos, conocía artes, letras, era un hombre muy educado, tenía suficiente sabiduría humana y hubiese podido llegar con una predicación muy bien argumentada, humanamente hablando. Pero el apóstol Pablo les dijo: yo no llegué de esa manera a ustedes. Y lo explica en el versículo 2, dice que se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuán importante es para el día presente que nuestra fe esté basada en Jesucristo y en ese sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario, porque es el mayor conocimiento que podemos adquirir, porque cuando es una realidad para mí, Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi vida cambia completamente de sentido. Su proyección es diferente. Ya no necesito forzarme a mí mismo a hacer cosas, no. Solamente si acepto, si es una realidad para mi vida, Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, entonces mi vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo. No necesita mi esfuerzo. De hecho, mi esfuerzo sobraría, porque el poder de Dios es maravilloso, es tan grande que no precisa de mi ayuda. Y continúa en el versículo 3 diciendo el apóstol Pablo: y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y estas palabras suenan raras para una persona con el nivel intelectual de Saulo de Tarso, pero no para el apóstol Pablo, porque cuando se encontró con mi Señor Jesús en el camino a Damasco, hubo una conversión real. Su mentalidad cambió. Aquello que él consideraba lo más valioso vino a perder todo su valor. Y aquello que él consideraba que era errado y que traicionaba sus principios, vino a tomar el primer lugar en su vida, lo cual fue mi Señor Jesús y su sacrificio. Si hubiese llegado allí a la iglesia en Corinto como Saulo de Tarso, lo hubiera hecho con la seguridad que tenía de todo el conocimiento que había adquirido durante su estudio a los pies de Gamaliel. Hubiese ido tal vez con arrogancia o prepotencia. Pero no Pablo, no después de haber tenido ese encuentro con Jesús. Allí es un hombre humilde que reconoce su condición y sabe que en su humanidad es débil. Por eso él escribió que de lo vil, de lo menospreciado es que escoge el Señor, y de lo que el hombre considera débil, de allí toma el Señor. Y allí estaba él,
habiendo sido tomado por mi Señor Jesús para testimonio a los gentiles. Y al leer estos versículos, entonces logro entender por qué mi Señor me escogió a mí, por qué el Señor me llamó para su servicio, porque realmente no tengo el conocimiento que tuvo Saulo de Tarso, pero sí tengo en mi corazón al Espíritu Santo de Dios, aquel que me permite en esta hora estar a este lado compartiéndote la palabra, compartiéndote de aquello que mi Señor me ha dado, para que puedas levantarte también, para que no te dejes menospreciar por los demás, que no te dejes pisotear por el enemigo, para que puedas abrir tu corazón plenamente, para que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo llene tu vaso y lo rebose, para que puedas mantenerte firme y que cuando compartas el Evangelio, lo hagas de la manera como lo hizo el apóstol Pablo, con reverencia, con temor y temblor, porque cada vez que hablamos la palabra de Dios, estamos metidos en medio del fuego celestial. Necesitamos mantener siempre ese temor reverente. No importa cuántos años de experiencia tengamos, necesitamos mantenernos humildes siempre, sabiendo que no son nuestras palabras, es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, por lo cual debemos mantener un testimonio impecable. Allí sí necesitamos esforzarnos en alejarnos de aún de las apariencias del pecado para mantenernos limpios, porque a través de nosotros fluye el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Saulo de Tarso tenía suficiente intelecto para convencer a la gente, pero entonces la fe de aquellos convertidos hubiese estado basada en el conocimiento de Saulo. El apóstol Pablo dice, no voy a utilizar palabras persuasivas de humana sabiduría. Voy a utilizar lo que Dios me está dando. Voy a demostrar el Espíritu en mi vida, a través de una vida digna, a través de la santidad que el Espíritu Santo le da a todo aquel que abre su corazón para recibirle, aquel que decide ser templo suyo. Y voy a permitir, dijo Pablo, que el Espíritu Santo manifieste su poder a través de mí. Y esa es la mejor forma en la cual pudiésemos nosotros predicar. Porque dice el versículo 5, que lo hizo así para que la fe de ellos no estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y debemos tener pendiente que como seres humanos fallamos, pero Dios nunca falla. Y lo más acertado es que aquellas personas que reciben la palabra a través de nosotros fundamenten su fe en el poder de Dios y no en nosotros mismos. Porque hoy estamos, posiblemente mañana el Señor nos llame a pedir cuentas y ya no estemos aquí. Y no queremos simplemente que la gente recuerde nuestros nombres, sino que recuerden el poder de Dios que se manifestó a través de nuestras vidas, para que siempre sea glorificado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquel que merece la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Mi Señor está dispuesto a llenarte. Solamente necesita tu disposición para ello, que te dispongas a ser vaciado para que Él pueda llenar y rebosar tu vaso del Espíritu Santo. Que nuestro Padre Celestial bendiga tu vida de una manera sobrenatural y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.